Hola, en este vídeo vamos a resolver la parte 1, el problema 1A de interacción electromagnética de las pruebas de la UNED del 2025. ¿Vale? Son las pruebas correspondientes a las PAU, pero bueno, en la UNED les llaman pruebas PEC. Bueno, es un nombre diferente, pero es lo mismo. Que se desarrollaron a final de mayo del año pasado. Entonces nos dice que tenemos dos masas de 700 kilogramos y una masa de 2100. Están ubicadas sobre una frecuencia de radio 2, como indica la figura. Entonces, estas dos masas de 700 kilogramos serían esta masa 1 y esta masa 2, y la masa de 2100 kilogramos sería esta masa que vamos a denominar masa 3. Bien, nos dice que calculemos la energía potencial gravitatoria de una masa de 4 kilogramos si se encuentra en el centro del círculo. Y después nos dicen, usa la referencia usual para la energía potencial gravitatoria, que es cero si las masas están separadas a una distancia infinita. Eso quiere decir que la energía potencial es cero en el infinito. En el infinito, ¿vale? Es igual a cero. Y recordad que definíamos la energía potencial como las fuerzas son atractivas, la energía potencial se define como negativa. Menos G, masa del objeto que atrae, masa del objeto que es atraído, partido por la distancia entre ellos. Con lo cual nos va a tener que dar una energía potencial negativa. Vale, pues esta primera parte es bastante sencilla y tendríamos que hacer lo siguiente, calcular la energía potencial en el origen. Y eso va a ser debido a la energía potencial que genere la masa 1 en el origen, más la energía potencial que genere la masa 2, más la energía potencial que genere la masa 3. Voy a ponerla con mayúscula, como está ahí. Bien, podríamos calcular esto como la masa que tenemos de prueba, m0, por el potencial total en el origen. ¿Vale? Sería la otra manera de hacerlo. Pero bueno, nos da exactamente igual. Como sabemos la expresión de la energía potencial, vemos que la constante de gravitación va a aparecer siempre, la masa m0, que sería esta masa de aquí también, y el radio va a ser siempre el mismo, con lo cual podríamos sacar factor común, menos g m0 partido por r, el radio son 2 metros, y ahora multiplicaríamos por lo correspondiente a cada uno. Bien, que sería la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Bien, es un cálculo bastante sencillo. Ya no pongo el valor de la constante, 6,67 por 10 a la menos 11, masa 0, 4 kilogramos, radio 2 metros, masa 1, 700 kilogramos, masa 2, 700 kilogramos y masa 3, 2100 kilogramos. Vale, metemos en la calculadora y nos da menos 4,67 por 10 elevado a menos 7 joules. Bien, que es el resultado que deberíamos obtener. Bueno, vamos a mover esto un poquito para que se vea mejor. Y si lo movemos un poquito para allí, lo vais a poder ver mucho mejor y nos va a quedar un poquito más ordenado. Y esto lo ponemos aquí arriba. Y nos queda un poquito más elegante. Bien, y nos vamos ahora al segundo apartado, que nos dice, ¿cuál es la fuerza gravitacional total ejercida sobre m0 por las otras tres masas? Entonces debemos tener en cuenta que tenemos la fuerza que ejerce la masa 1, que sería una fuerza en este sentido, la fuerza que ejerce la masa 2, que debería ser igual en módulo y en dirección y sentido vamos a ver que tiene dos componentes, y la fuerza que ejerce la masa 3, que la vamos a representar en verde hacia abajo. Vale, lógicamente la suma de estas tres fuerzas son todas atractivas, va a tener que ser mayor hacia abajo, con lo cual nos va a tener que dar negativa. Bien, entonces vamos a expresarlo numéricamente. Tendríamos que la fuerza total, la fuerza gravitacional total en el origen, sería igual a la fuerza que ejerce la masa 1, generada por la masa 1, más la fuerza gravitacional generada por la masa 2 en el origen, más la fuerza gravitacional generada por la masa 3 en el origen. Entonces esto debería tener, si lo tratamos como un vector, voy a representarlo entre paréntesis, que es un poquito más cómodo, la componente x
de ese vector que genera la masa 1, más la componente x del vector que genera la masa 2. Vamos a ver que la masa 3 no genera ninguna componente en x. F1x irá hacia la derecha, F1, perdón, esto es F2. F2, esto es un 2, irá hacia la izquierda. Bien, y en el sentido vertical tendremos F1i hacia arriba, más F2i hacia arriba, más F3i que irá sentido vertical hacia abajo. Vale, ¿qué sucede con F1x y F2x? Que van a ser iguales en módulo, ¿vale? Nosotros tenemos, vamos a representarlas para que se entienda mejor. Representamos unos ejes de coordenadas y nosotros tenemos una fuerza F1 que iría hacia arriba y un poquito hacia la derecha, formando un ángulo de 80 grados, ¿no? Esto sería F1. Entonces va a tener una componente en el eje X, y ya no lo represento como vector, bueno, lo representamos como vector, y una componente en el eje Y. Uy, ha quedado un poquito torcida. ¿Qué sucede con la componente X del que genera la masa 1? Va hacia la derecha. ¿Qué sucederá con la que genera la masa 2? Va hacia la izquierda, con lo cual tendremos que, si sumamos F1x más F2x vectorialmente, eso nos tiene que dar 0. Esta va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. Con lo cual, la fuerza gravitacional total nos quedaría la suma de F1i más F2i más F3i en sentido vertical, ¿no? Y finalmente nos dará hacia abajo. Vamos a escribirlas. Entonces, la fuerza gravitacional sobre la masa que está en el origen sería primera componente 0. Y segunda componente, pues tendríamos constante de gravitación, la masa 1 por la masa m0, por la distancia al cuadrado entre ellas, que son 2 metros, por el seno del ángulo que forman. Bien, y F2i es exactamente igual. F1i es igual a F2i, con lo cual podríamos poner multiplicado por 2. ¿Vale? Si queréis, a la hora de expresarlo es conveniente poner que F1i, perdón, y F2i iguales en módulo, dirección y sentido. Y así, bueno, pues queda totalmente claro. Pero con el esquema es suficiente. Bien, entonces tendríamos dos veces estas componentes, la de 1 y la de 2, más la fuerza que genera 3, pero va dirigida hacia abajo. Menos g por la masa 3 por la masa m0 dividido entre 2 al cuadrado. Bien, y esto nos va a dar primera componente 0 y segunda componente menos 4,81 por 10 elevado a menos 8 newton. Que veis que no, también lo podríamos expresar de la siguiente manera, que la fuerza gravitacional total no tiene componente en el eje X, con lo cual no tiene componente Y, pero sí, componente con vector unitario Y, pero sí que tiene con vector unitario J, ¿no? Menos 4,81 por 10 a la menos 8 y newton. Bien, aunque a mí me gusta más la notación entre paréntesis, me parece que queda más clara. Bueno, y con esto está finalizado este ejercicio. Un saludo.